Y hoy quiero que vayamos a la tercera zona de cautividad. El Salmo 95, por favor. Dice la Escritura, Salmo número 95, venid, nos hace un llamado, venid y aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y lleguemos ante su presencia. ¿Cómo debemos llegar, señores? Con alabanza. Y aclamémosle con cánticos. ¿Y por qué lo debemos hacer? Porque Jehová Dios, tu Dios, el Dios que tú adoras, es un Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Y otra vez, versículo 6, ¿qué dice? Vamos, póngale ganas esta mañana. ¿Qué dice? Venid. O sea, nos está haciendo un llamado. Venid. ¿Y qué debemos hacer? Adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado. Oiga, pastor, pero aquí habla cosas lindas, adoración. No, es que el problema no está ahí. El problema está a partir de ahora, miren. Versículo 7. Si oyeres hoy, ¿cuándo? Su voz. ¿Cuál es el problema? No endurezcáis vuestro corazón. Voy a hablarles de la tercera zona de cautividad. Señores, vamos a hablar de la cautividad de la dureza. La cautividad de la dureza. Escúcheme bien. La dureza es una de las zonas de cautividad más fuertes en el reino. Israel sufrió. ¿Por qué sufrió Israel? Por la dureza del corazón. El Salmo 95 nos está haciendo un llamado. ¿Un llamado a qué? Adorar. Esa es la invitación eterna. Esa es la invitación gloriosa que Dios le hace a sus hijos. Que le adoremos. Que vengamos y nos arrodillemos y nos postremos delante de Dios. Y nos da las razones. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Porque Dios es Rey. Porque suyo es el cielo, porque el mar, y porque Dios es bueno, y porque nosotros somos del Señor. Dije que somos del Señor. Entonces nos invita para que le adoremos. Pero ¿por qué la gente le cuesta adorar a Dios? ¿Por qué no respondemos a la adoración? ¿Cuál es el problema? Dureza de corazón. Hablemos un poquito de este cautiverio que es fuerte. Miremos Israel. Por ejemplo, ¿por qué Israel no entró a la tierra prometida? Números capítulo 14. Números 14. Repasemos rápidamente algunas porciones. Vamos a mirar Biblia. Estamos estudiando la Escritura. Vaya conmigo a Números 14. Cuando Israel está en la frontera de entrar a la tierra, usted sabe que los espías regresaron. 10 espías dan un informe negativo, y ese informe de los 10 pues hace que toda una nación de más de 1 millón de personas entre en pánico, en crisis. Y llegó el punto que al mismo Dios, escúcheme, al mismo Dios dijeron: no, yo hasta aquí llego con esta gente, no más. Y entonces Números capítulo 14 verso 26. Números 14 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré? Mire cómo lo llama Dios. ¿Hasta cuándo oiré qué? Esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas. Diga conmigo, queja. Vamos, póngale ganas. ¿Qué? Queja. Lo primero que Israel está haciendo es quejándose. Ahora, diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros.
En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Él dice, ahí van a caer, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Dios determinó que esta nación no entraría. Ahora, vaya conmigo a Hebreos, capítulo 3. El escritor a los Hebreos, capítulo 3, toma esta porción de números, pero la aplica a los ciudadanos del reino, a los que son portadores de promesa, como la gente que está en esta mañana acá. Gracias por su entusiasmo, portadores de promesa. Lo que Dios dijo que va a hacer contigo, lo va a hacer. Dios dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Claro, tú y yo fuimos llamados para entrar al reino de Dios. Tú y yo fuimos llamados para ver su gloria, para ver la victoria. Pastor, pero ¿por qué entonces no la veo? Capítulo 3 de Hebreos. Dice la escritura, verso 7, por lo cual, como dice, tomando la misma referencia del Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, mire esto, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Y luego, ¿qué dice el verso 12? Vamos, abráceme a alguien que esté a su lado y dígale, hermano, mire bien, mire su corazón, dígale, mire su corazón, pila, despiértese esta mañana. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo. ¿De qué? Para apartarnos del Dios vivo y verdadero. La cautividad de la dureza. ¿Con qué tiene que ver esta cautividad? La cautividad de la dureza tiene que ver con la mente cerrada. Con una mente cerrada, señores. La gente que tiene cautividad de dureza es gente que tiene una mente cerrada. No atiende a los llamados de Dios. No atiende a la voz. Por eso me di en la tarea de repetirle la línea argumentativa que hay a lo largo de la Biblia bajo un mismo pensamiento. Si oyeres, porque el problema es la voz de Dios. Cuando yo estoy cautivo de la dureza, no oigo la voz. No oigo la voz. No oigo lo que Dios tiene para mí. No oigo lo que Dios está declarando para mi casa. Porque la dureza no me deja. No me permite entender. Pastor, ¿y por qué llegamos a la dureza? ¿Cuáles son las raíces? Las raíces del cautiverio de dureza. Básicamente 3 cosas, hermano, que están en Números. Rápidamente, cuando usted las mira, 3 cosas llevan a la dureza. 1, queja. 2, rebeldía. Y 3, soberbia. Queja, rebeldía y soberbia. Señores, el cautiverio de dureza se da porque hay un espíritu que todo se queja. Ay, que porque este maná. Ay, que no hay maná. Ay, que tráigame carne. Ay, que porque llueve. Ay, que porque hay tanta calor. Ay, que no hay calor. Ay, que no sé qué. Ay, que me miraron. Ay, que no sé qué. Ay, que no sé qué. Que no sé qué. Hasta que Dios dice, ¡ay! ¡Ay, Dios mío! Ya me tiene hasta acá el pueblo. Que si les pongo lluvia, que tanta llovedera. Que si calor, que tanto calor. Que si les pongo.
Oh, Dios mío, tanta queja. Y se queja por una cosa, y que no me miran, y que no me tocan, y que no sé qué, y que si le miran mucho, que lo miraron, que si no lo miran. Oh, oiga, hasta que Dios dice: no entrarán a mi reposo. Con esa quejadera. Ese fue Israel todo el tiempo, una quejadera, hermano, desde que salió. Que el mar, que los faraones, que no hay carne, que denos carne, tome carne. Le salía hasta por las narices la carne. Ahora que por qué no sale por las narices la carne. Entonces que maná, a ver, y solo este maná ven nuestros ojos. Hoy ya estamos cansados de maná. Entonces, oiga, una quejadera y quejadera por acá, quejadera por allá, quejadera para esto, que no sé qué. Y sumado a esto, rebeldía y soberbia, que es el padre de todo esto. Todo eso lleva al cautiverio de la dureza. Ahora alguien dirá: oh, gloria a Dios, pastor, yo estoy libre de eso. Oh, eso debe pasar con los impíos. No. Señores, vamos a ver las señales de un discípulo cautivo por la dureza. Señales de un discípulo cautivo por la dureza. Porque curiosamente me puse a estudiar la Biblia y lo que me sorprendió es que yo no les voy a hablar de Israel, porque Israel, hermano, su historia fue de dureza, pero no es de Israel. Israel solo era la introducción. Lo que me llamó la atención es que descubrí que los más cercanos a Cristo. Oiga, yo no sé si alguien ha venido siguiendo la línea de pensamiento del Espíritu en estos domingos. Escúcheme bien. Usted tiene que estar muy dormido, muy frío o muy muerto para no oír la voz de Dios en estos días. Y escúcheme bien, porque las zonas de cautividad no tienen que ver con los que están afuera. Porque usted se va a dar cuenta en esta mañana que los más cercanos a Jesús tenían zonas de cautividad. Ya vimos el domingo pasado, creo que al señor Judas. Pero ahora avance conmigo. Señores, primera señal de un discípulo cautivo por la dureza es que un discípulo cautivo por la dureza no entiende de compasión y de milagros. No entiende de compasión y de milagros. Un discípulo cautivo por la dureza no entiende esto de la compasión. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Marcos, capítulo 6, por favor. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a ver los más cercanos de Jesús. ¿Y quiénes eran los más cercanos de Jesús? Sus discípulos. Los que deberían ser aventajados. Los que deberían estar en otro nivel por estar cerca de Jesús. Capítulo 6 de Marcos. Yo quiero que usted observe lo siguiente. Capítulo 6, versículo 30. Marcos 6, 30. Dice la Biblia: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos la gente que venía. Y entonces Jesús se llevó a los discípulos a un retiro para que descansaran y pudieran comer. Pero usted sabe que donde quiera que Cristo iba, o sea, a veces cuando usted anda con un hombre o una mujer que tiene un ministerio de pronto de influencia pública, es tan difícil descansar, hermano. Porque usted se va a un retiro y allá lo llama: mire, venga y ministre para acá. Y Jesús iba igual. Jesús dijo: vámonos a descansar. ¿Y qué pasó? Llegó la gente allá, llegó la multitud. Oiga, Cristo, predíquenos, necesitamos que nos enseñe. Bueno, pero aquí es donde viene el tema interesante, mi querido hermano, porque eran muchos y se fueron en una barca. Y aquí dice el verso 34: y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué tuvo?
Jesús quiere descansar y comer con los discípulos, pero cuando sale y ve la multitud, tiene compasión. Y luego que viene algo que usted ya conoce, que es la multiplicación, ¿no? La alimentación. ¿Por qué se dio la alimentación de esta gente? Por compasión. Porque Jesús tuvo compasión de gente que estaba necesitada de pan. Entonces, no importa los recursos pequeños, la compasión los va a multiplicar. Pero ahí no está el punto. El punto es el siguiente, mi querido hermano. Si usted mira con cuidado, Jesús multiplica. Luego Jesús hace que sus discípulos se monten en la barca para ir al otro lado. Y usted se acuerda que vino la tempestad y Jesús caminó sobre las aguas y los discípulos, un fantasma, un fantasma. Y Jesús, ay, ¿cuál fantasma, hermano? Soy yo, dejen tanta cosa ustedes andar viendo fantasmas. Y entonces Pedro que dijo, ay Señor, manda que yo vaya sobre el agua. Bueno, toda la historia. Pero aquí está el punto. Capítulo 6, por favor, verso 50. Porque todos le veían, se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y esto me llamó la atención, verso 52, léalo. Oiga, léalo. ¿Qué dice? Porque aún no habían entendido. O sea, estos benditos, ya pasó el milagro de los panes. Jesús caminó, pero cuando se montan en la barca no habían entendido lo de los panes. ¿Y por qué no lo habían entendido? Entonces descubrí que los discípulos caminaron con Cristo, pero tenían una zona de cautividad. Señores, hay gente que camina con el Señor por años y tiene zonas de cautividad. Y una de las zonas de cautividad es esta, se llama la dureza. ¿Y cómo yo sé que estoy en una zona de cautividad? Porque no entiendo de milagros, no entiendo de compasión. Ellos no han entendido por qué fue que Jesús multiplicó los alimentos. No. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no? ¿Se acuerda qué era lo que los discípulos querían con la multitud? Despídela. Los discípulos querían que Jesús sacara a la multitud. Jesús dijo, no, ellos no se tienen que ir. Denle ustedes de comer. Y en la mente de estos benditos hermanos, con todo y vieron el milagro, ellos todavía estaban, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no los despachó? ¿Por qué tuvimos que darle comida a tanta gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe? Porque cuando tú estás en zona de cautividad, así se te multiplica el milagro en las manos, no lo entiendes. Porque lo más tremendo es que Jesús bendijo los alimentos, los partió. ¿A quién se los dio? A los mismos discípulos para que los repartieran a la multitud. Y todavía después de todo no entienden. Por eso hay gente que no entiende y se le habla y se le baja del cielo. Y ¿sabe por qué? Porque hay una cautividad muy fuerte, que es la dureza. Segunda señal de un cautivo por la dureza. La gente que está cautiva de la dureza no comprende la revelación profética. La gente que está en cautiverio de dureza no comprende la revelación profética. Marcos capítulo 8, volvamos a los discípulos. Marcos 8:14. Mire la línea de pensamiento. Viene Jesús con el milagro, póngale cuidado. ¿De dónde parte todo? De la multiplicación de los alimentos. Y ahora, Marcos 8:14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan. ¿De qué se habían olvidado los discípulos? Y Jesús, como buen maestro que es, porque los buenos maestros siempre van a utilizar cualquier circunstancia para enseñar, para traer revelación. Y entonces Jesús aprovechó que sus discípulos se les había olvidado de traer pan, y dice la Biblia en el verso 15, póngale cuidado, verso 15, y Él les mandó diciendo, mirad,
Otra vez, mirad. ¿Guardaos de qué? De la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y estos benditos, hermanos, y discutían entre sí diciendo: ¿usted por qué no trajo pan? ¿Usted por qué no trajo pan? ¿Usted por qué se le quedó el pan? Se pusieron a pelear por el pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: oiga, ¿qué discuten porque no tenéis pan? ¿Y qué les dice? Y no ustedes, ¿qué voy a hacer con ustedes, discípulos? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis qué? Teniendo ojos, no veis. Y teniendo oídos, no oís. Y ojo con esto, yo quiero que lea esto con cuidado. Y no, vamos a volverlo a leer porque necesito que lo lea. Por favor, póngale la lupa. Y entendiéndolo Jesús, ¿qué están haciendo los discípulos? Están peleando porque usted no trajo pan, porque se le quedó el pan. Usted hubiera echado el pan. Ay, usted es el irresponsable. Y Jesús dice: ay, ustedes no entendieron la revelación que les acabé de soltar, ¿no? Ustedes no entendieron que yo les dije: cuídense, guárdense de qué? De la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Cuídense de eso. Y estos discípulos se pusieron a pelear por el pan. Y Jesús le dice: Señor, ¿cómo es posible? ¿No entienden? ¿No comprenden? ¿No comprenden? ¿Aún tienen endurecido? Cuando usted y yo estamos cautivos por la dureza, no comprendemos la revelación profética. Pero aquí me llamó la atención algo. Tenemos ojos, pero no vemos. Tenemos oídos, pero no oímos. Pero lo más tremendo es que no recordamos. Y escúcheme algo que por el Espíritu entendí. Ciertamente los seres humanos sufrimos de amnesia. Hay muchas cosas que usted no recuerda, pero gran parte del no recordar las cosas de Dios se llama dureza. Si usted es de los que se le olvida lo que Dios ha hecho y la palabra que Dios le ha dado, ojo. Ojo. Tercera marca de un cautivo de la dureza: no ve, no oye, no siente. Eso se llama insensibilidad total. Insensibilidad total. La gente que está cautiva por la dureza no ve, no oye, no siente. No importa la necesidad que haya. No quiero citarla, pero usted conoce la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntó el intérprete de la ley. Jesús le contó la historia. ¿Y quiénes son los dos primeros que aparecen? Sacerdote y el levita. Y vieron al tipo ahí, al señor, al amigo tirado. ¿Y qué hicieron? Pasaron de largo. ¿Por qué? Porque, señores, cuando hay dureza yo no veo, no oigo, no siento, no hago nada, no me comprometo con Dios, no le restauro, no consolido a nadie, no ayudo al necesitado. Paso de largo. Paso de largo. Siguiente, mi hermano, señal de cautiverio: no percibe el nuevo mover de Jesús. La gente que está en zona de cautividad, de dureza, no percibe el nuevo mover de Jesús. No logra percibir que Jesús se está moviendo de manera diferente, no lo ve. Dice la Biblia en Marcos 16. Parece que Marcos se especializó en esta zona de cautividad, porque estudiando la Biblia preferiblemente vi en Marcos. Así que Marcos se especializó. Como que Marcos descubrió que los discípulos tenían este problema. Y mire lo que dice Marcos 16, verso 9. Cuando Jesús resucita,
Jesús resucitó, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Y entonces la mujer se entusiasmó, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él. Porque esta gente que había estado con Jesús, ¿cómo estaban? Estaban tristes y llorando. Ellos estaban tristes y llorando mientras Jesús se está moviendo diferente. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué hicieron? No lo creyeron. Entonces dice verso 12: pero después apareció de otra forma a otros 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Verso 14, léalo. Vamos, ¿qué dice? Finalmente se le apareció a quienes, a los 11, estando sentados a la mesa. ¿Y qué les reprochó Jesús? Pero anote esto, ¿qué fue lo que le reprochó? Incredulidad. ¿Y qué? O sea que, ¿cuál era el problema de los discípulos de Jesús? La dureza de corazón. Ojo, usted caminando tan cerca de Cristo y está cautivo de la dureza. ¿Cuál es la respuesta? Sí. A la luz del estudio de los discípulos, sí. Usted puede caminar cerca de Jesús y estar cautivo de la dureza. Por eso hay gente en la iglesia que no entiende. Ya no entiende porque yo no entiendo. No entiende las palabras, no entiende las predicaciones, no entiende el mover de Dios, no entiende lo que... No entiende, hermano. No. ¿Por qué? Oiga, mi hermano. Porque hay un cautiverio muy sutil, que es la dureza, la mente cerrada. Pero permítame hablar de una última cosa para ir cerrando. Señores, lo último es que alguien que está cautivo de la dureza no puede adorar a Dios. No puede adorar a Dios con pasión y quebranto. Recuerde que iniciamos en el Salmo 95 un llamado a la adoración. La gente que está cautiva de la dureza perdió la pasión y perdió el quebranto por Dios. Es más, la gente que está cautiva por la dureza ha dejado de llorar en la presencia de Dios. Ha dejado de quebrantarse con Dios. Ha perdido esa pasión. Ha perdido ese entusiasmo. Usted a lo mejor dirá: yo, gloria a Dios, pastor, estoy libre. No, tenga cuidado. Yo quisiera ver tu adoración. ¿Qué tanto te apasiona adorar a Dios? ¿Qué tanto te quebrantas delante de Dios? Hay gente que sus rostros dejaron de llorar en la presencia de Dios. Su corazón dejó de quebrantarse por Dios. ¿Sabe por qué? Porque estás bajo cautiverio de dureza. Lucas capítulo 7, Lucas 7:36. Uno de los fariseos, ¿uno de quiénes? Rogó que Jesús comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. El hombre está allí sentado, pero note, ¿cómo está Jesús? ¿Cómo está el fariseo? Sentado. Se hizo una fiesta y el fariseo le rogó a Jesús que viniese, y apenas Jesús llegó, ¿qué hizo? Se sentó, pero no hizo más. ¿Sabe qué es lo que mucha gente hace a la iglesia? Y hay que felicitarlo, pero lo único que mucha gente hace solo es venir y sentarse. Gracias. Algunos lo único que hacen es venir y sentarse en la mesa, porque hoy hay una mesa servida. Hoy dije hay una mesa servida.
Lo que cada domingo se sirve es una mesa, no de un pan físico, no de una comida, del pan espiritual. Pero en esa mesa hay gente que solo viene y se sienta y nada más. Porque la gente que está cautiva de la dureza, eso es lo único que hace, se sienta. No hay respuesta. Ha perdido el quebranto, ha perdido la pasión por Dios. Pero en medio de esa mesa, historia que conoces, solamente déjame decirte esto, verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, diga conmigo, llorando. ¿Qué fue lo que hizo? Llorando, llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía. Cuando vio, señores, la gente que está dura, ¿sabe que por eso es que la gente dura de corazón se entera de todos los chismes de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque a lo único que viene al culto es a ver. Y esa hermanita como trajo ese vestido. Ay, mira que vienes a ver lo de los demás. El fariseo, en vez de tirarse a los pies de Jesús, ¿qué está haciendo? ¿Quién la ve? Y si supiera él, en vez de estar adorando, anda mirando. La gente dura de corazón, eso es lo único que viene a hacer a la casa de Dios, a mirar, a ver qué hace el otro, qué no hace aquel, qué hace este. Señores, pero los que tienen un corazón quebrantado vienen a adorar al Señor. A esta mujer no le importó que la estuvieran viendo. ¿Sabe por qué? Porque tenía pasión por el que estaba sentado. Porque el que estaba sentado no era un invitado más. El que estaba sentado era el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que está sentado, el que está acá es el vamos, alguien adora a Dios acá. Vamos, apláudale. Sí. Óyeme, mi hermano. ¿Cuándo fue la última vez que gemiste, que lloraste en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste? Porque algunos hermanos en la adoración están para otro lado. Porque cuando uno está duro, cuando uno está cautivo de la dureza, pierde esa pasión. Y la dureza no llega a uno de la noche a la mañana, es un proceso paulatino. Yo puedo estar cerca de Jesús y ser duro. Los discípulos caminaron con Jesús y hasta último momento nunca entendieron. No entendieron el mensaje, no entendieron la palabra, no entendieron los milagros, no entendieron. Pero hay gente como esta mujer que no perdió su pasión por Dios. Aleluya. Tú puedes tener defectos, todos lo tenemos, pero no pierdas la sensibilidad. Yo tengo miles de errores, pero hay algo que no he perdido, es aprender a arrodillarme delante de Dios, a postrarme con pasión. A mí me encanta y apenas doblo mis rodillas, siento la unción de Dios. No he perdido el quebranto en Dios. No me quiero acostumbrar a la oración. No me quiero acostumbrar al altar. Porque a veces uno ya viene a orar por orar. No, cada vez que yo tengo oportunidad doblo mis rodillas y le digo: Señor, te quiero adorar. Puedo tener defectos como esta mujer. Podemos tener problemas, deficiencia, pero hay pasión para adorar a Dios. Tú no vas a estar cautivo de la dureza. Porque la dureza a la larga, ¿cuál es el problema, señores? No te va a dejar oír la voz de Dios y te va a privar de entrar al reposo de Dios.